bienvenidos a la Iglesia Bautista de Metrópolis. Te invitamos a que le des like y le des share a esta palabra para que sea de bendición para ti y para otros. Dios te bendiga. Esperanza y vida da. A tu voz tiemblan los montes y la tierra quiere estar. Nadie puede entender tu gran poder. ¿Y quién soy yo que te acercas a mí? ¿Quién hizo los cielos? Me llamó. El autor de los mares gracia me dio. Mi alma a ti por siempre cantará. Poderoso Dios, poderoso Dios. Tu toque es capaz de libertad. Tu Hijo vino al mundo cambiar. Y con manos abiertas nos salvas con tu amor. Tus manos creadoras extiendes hacia mí. Oh, ¿quién hizo los cielos? Me llamó. El autor de los mares gracia me dio. Mi alma a ti por siempre cantará. Poderoso Dios, poderoso ¿Quién soy yo que te acercas a mí? ¿Y quién soy yo para que me ames así? ¿Y quién soy yo para que fueras a tu vida a entregar? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién son los cielos? Me llamó. El autor de los mares gracia me dio. Mi alma a ti por siempre cantará. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Poderoso Dios, Buenos días, iglesia. Dice la palabra en Deuteronomios 4:29 que cuando buscamos al Señor y le buscamos con todo nuestro corazón, le encontraremos. Así que te invito en esta mañana que si sientes que necesitas de Él, el Señor no se está escondiendo de ti, no se está escondiendo de ninguno de nosotros. Él está ahí, esperando que le busquemos. Así que te invito a que le busques con todo tu corazón, con todo tu ser. Cantamos.
corazón. Es inagotable tu amor precioso, Padre, son incomparables tu belleza y esplendor. Oh majestad, te quiero ver y transformado ser a tu imagen. Yo te buscaré hasta encontrarte, voy a encontrarte, mi Señor. Mis manos alzaré para adorarte, voy a adorarte de corazón. Yo te buscaré hasta encontrarte, voy a encontrarte, mi Señor. Mis manos alzaré para adorarte, voy a adorarte de corazón. Yo te adoraré de corazón. Yo te adoraré de corazón. Te adoraré. De corazón. Te buscaré, Señor. Oh majestad, te quiero ver transformado ser. Oh majestad, te quiero ver y transformado ser a tu imagen. Yo te adoraré de corazón. Yo te adoraré de corazón. Yo te buscaré hasta encontrarte, voy a encontrarte, mi Señor. Mis manos alzaré para adorarte, voy a adorarte de corazón. De Tú eres el principio
Enseñaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
Dios le bendiga en esta hermosa mañana de un nuevo día. La Iglesia Bautista de Metrópolis nos conectamos a través de Facebook Live para tener nuestro culto domingo. Quiero saludar de manera muy especial a toda la iglesia que está conectada en esta hermosa mañana. Pero hoy me toca orar por el pastor Rubén Ortiz. Así que lo vamos a presentar en oración en este día. Así que los que están aquí conectaditos, pues vamos a compartir conmigo esta oración. Dios Todopoderoso, adoramos y glorificamos tu nombre en esta hermosa mañana y te damos gracias por este día que tú nos permites estar una vez más conectados como iglesia a través de esta plataforma, primeramente para adorar y glorificar tu nombre y darte gracias por un día más de vida y presentarte en esta mañana al pastor Rubén Ortiz, que es el que le corresponde traer el mensaje de la palabra del Señor. Te pedimos que de manera especial lo uses, Señor, y que el corazón del pueblo esté preparado para recibir la palabra que tú has puesto en el corazón de tu siervo. Damos gracias por su vida y por las familias que él representa. Te damos gloria y te damos alabanza, Señor, por lo que tú has comenzado a hacer y por lo que tú vas a seguir haciendo en medio de esta experiencia de adoración y de alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Saludos, amada Iglesia Bautista de Metrópolis. Feliz domingo, día de celebración cristiana. Mi saludo, mi abrazo desde la Florida y también del Compañerismo Bautista Cooperativo, CBF, especialmente de Paul Baxley, el coordinador ejecutivo, quien les manda un gran abrazo. Es mi gusto estar acá. Les traigo también saludos de mi familia. Por cierto, mi esposa estará predicando el próximo domingo en vuestra celebración dominical. Por ahí dicen que mi esposa es mejor predicadora que yo, así que prepárense para el reto porque definitivamente tendremos buena palabra y la iglesia de Metrópolis se va a gozar escuchándole por primera vez a mi esposa Xiomara Reboiras, reverenda Xiomara Reboiras. Cariños también para vuestros amados pastores, Jesús, Betsaida, todo el liderazgo de la iglesia. Yo he seguido la serie de vuestro pastor Jesús que se llama Confiando en tiempos difíciles. Y qué interesante porque ciertamente ha alimentado mi alma en estos días y quisiera yo también reflexionar en este mismo tiempo sobre lo que narra Habacuc y sobre lo que narra un profeta que estuvo en el mismo tiempo en el exilio, Jeremías, y hablándole al exilio de ese tiempo. Jeremías es uno de mis libros favoritos en la escritura. Especialmente el capítulo 29 del libro me ha servido mucho, pero además mi verso favorito de la Biblia y lo que considero mi verso que le da sentido a mi vida ministerial se encuentra en Jeremías. Yo se lo he dicho ya más de una vez estando en el púlpito por allá. Pero bueno, vayamos a Jeremías, al capítulo 29, los versículos 1 al 7, y quiero hablar completamente en el contexto de lo que significa los versículos 1 al 14 de todo ese Jeremías 29. Dice la palabra del Señor en esta mañana, leemos: esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elisá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, rey de Israel, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la carta decía así: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Y dice el versículo 7, además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel.
palabra preciosa de parte del Señor para nosotros en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, bendice esta palabra tuya que ha sido leída, implántala en nuestros corazones a través de un espíritu que tenga buenas entendederas, que abramos nuestros oídos a lo que tú quieres transmitirnos en una mañana como esta, en un momento como el que estamos viviendo. Tu iglesia necesita tu palabra fresca. Te agradecemos por ella y permite que el mismo espíritu que inspiró esta palabra inspire nuestros corazones hoy en día, para poner en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad. Y todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, amada iglesia, esta es una carta, ya lo vieron, a los exiliados. Dice la palabra: carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos, dice, que estaban en el exilio, a sacerdotes, a profetas y a todo el pueblo. Los antecedentes son bien difíciles en este momento. Una gran parte de las familias de Israel, de la parte sur del reino de Israel, fue llevada al exilio casi unos 587 años antes de Cristo. La gente fue desarraigada del lugar donde había nacido. Fueron obligados a viajar unas 700 millas por el desierto del Medio Oriente, dejando atrás su hogar, su templo, la geografía. Y en esta nueva tierra tenían todo diferente. Eran costumbres raras, el idioma era incomprensible, el paisaje era plano, era monótono. Ellos habían pasado, imagínense ustedes, de las montañas donde vivían al desierto básicamente. El clima era terrible, era bien diferente. La tierra era diferente para cultivar. Y por cierto, los rostros de las personas alrededor que les rodeaban eran diferentes. Un cambio, una crisis grande. Yo creo que el pastor Jesús hablaba un poco acerca de las crisis cuando mencionaba todo el tema de Habacuc. Y ahí estamos, en ese mismo momento estamos. Imagínense ustedes que el Salmo 137 dice en la palabra, comienza diciendo el Salmo 37, en esa misma época: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos, dice, y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Significa el pueblo dejó de cantar. Básicamente el primer choque de llegar a un exilio, de llegar a un momento diferente, fue entristecerse, dolerse, dejar de cantar, dejar de prácticamente de tener esperanza. Aquí se nos acabó la vida. Nos ha cambiado tanto la circunstancia. Así era la vida. Y en cierto modo para todos, la vida es un mover permanente. Aun cuando no nos movamos de sitio, como en estos días, no nos estamos moviendo de sitio, pero el mundo está cambiando muy rápidamente a nuestro alrededor. Somos exiliados continuos los seres humanos. Por ejemplo, en el mismo vientre materno ya lo sentimos. Somos exiliados cuando salimos del hogar para la escuela, de la escuela para la universidad. Somos exiliados cuando estamos viviendo una vida anteriormente en el mundo, y después pasamos a vivir una vida en Cristo. Es un cambio de vida. Somos exiliados de nuestros lugares de nacimiento para establecernos en otros lugares. A veces más de uno, como en mi caso. Yo tuve que salir de Cuba en el año 1993 y salí de Cuba y pasé a vivir a Ecuador, y de Ecuador después pasé a vivir a los Estados Unidos. Así que yo conozco un poco lo que es el exilio. Somos exiliados. Las experiencias de exilio están matizadas por cambios de circunstancias alrededor, por gobierno. La circunstancia actual es una experiencia casi de exilio. Estábamos habituados a una vida muy agitada, con muchas actividades, y de pronto nos han mandado a las casas, y los pocos que salimos a trabajar regresamos con un poco de temor. Ha cambiado tantas cosas, están cambiando matrimonios, el concepto de matrimonio, el concepto de familia. Todo eso hace que tengamos circunstancias de exilio. En estos días eso me parece más claro que nunca, porque apenas nos estamos acostumbrando a un grupo de circunstancias y ya empezamos a lidiar con otras circunstancias nuevas. Un día dicen que una cosa es buena, otro día dicen que ya no es tan buena. Un día nos dicen que debemos de salir a la calle a producir porque se nos va a caer el país, y otros días nos dicen tenemos que volver para atrás. Así que no sé si a ustedes esto les resuena, pero yo estoy seguro que se está dando así mismo en Puerto Rico. Cuando pensamos que íbamos saliendo un poco, ahí de nuevo hay que volver a las casas a cuidarse, a los toques a quedarse en las casas, a los toques en la noche y demás. El exilio representa crisis, y esta crisis representa también un tipo de exilio y también una oportunidad. ¿Por qué no? Porque, bueno,
¿Cómo se siente un exiliado? ¿Cómo reacciona a eso? Es parte de lo importante de lo que quiero hablarles hoy. El exilio para muchos es el lugar donde yo no quiero estar, con la gente que yo no quiero estar. Podemos protestar y decir, es injusto lo que está pasando, yo no merezco este momento en mi vida. Y podemos quejarnos amargamente por nuestra suerte. Podemos vivir también en la autocompasión. Hay gente que dice, bueno, por último, pobrecito que nos ha pasado esto, y se queda solamente en ese momento. O también podemos rebelarnos ante las circunstancias, y lo estamos viendo con alguna gente que dice, no me voy a poner la máscara, no voy a hacer esto, yo voy a salir, vamos a tener servicio, ¿verdad? Tantas reacciones del ser humano diferentes. Algunos líderes de Israel hicieron esto. Por ejemplo, ese mismo pasaje nos narra que Acab, Sedequías y Samaías eran profetas que salieron al exilio y alentaban a la gente a regresar urgentemente a Jerusalén. Vivían incluso del descontento y sacaban provecho de la nostalgia. Sus mensajes, dice la misma Biblia, eran falsos, eran destructivos, porque las visiones de ellos saboteaban la vida diaria, porque no daban paz en lo que decían, porque lo que traían era inquietud y dolor en el pueblo, decepción y depresión al pueblo. Mientras que el pueblo pensara que podían regresar a su casa en aquel momento, no tenía sentido para mucha gente trabajar o vivir en el exilio. Eso me recuerda cuando muchos años atrás alguna gente decía, el Señor ya viene, no estudien, ¿verdad? No sé si les pasó un poquito por allá, en algunos lugares que conozco sí pasó. Entonces, ¿por qué molestarse en hacer nuevas relaciones profundas? ¿Por qué molestarse en tener básicamente familia? ¿O por qué molestarse en plantar la tierra? ¿Y por qué aprender sobre los negocios de los babilonios? ¿Por qué aprender su idioma? ¿Por qué casarse? Dice, incluso parece decir la palabra, ¿no? Aparece entonces una palabra profética para un momento como este. Dice, cierto día aparecieron sin previo aviso dos exiliados, Elasa y Gemarías, y traían un mensaje oficial para el rey de Babilonia, lo hemos leído, y para todos los del exilio, y lo enviaba a ¿quién? El profeta Jeremías, que se había quedado en Jerusalén. Y el profeta tenía una tarea que no podía callar. Si habla el Señor Jehová, dice la palabra en Amós, ¿quién no va a profetizar? O sea, si el Señor Jehová habla, ¿quién no va a profetizar? Así que Jeremías, como también dice en su libro, el capítulo 20, me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste tú que yo. El llamado que tenía lo consumía, y el profeta tenía que escribir esta carta. Y ahí va la carta de parte del profeta, de parte de Dios, en palabras del profeta. Ese es el problema para la gente que vive en el exilio, que mucha gente les cuesta trabajo pensar que alguien de afuera les pueda dar algún tipo de enseñanza cuando ellos están sufriendo demasiado. Y a veces muchos de nosotros podemos pensar en situaciones como la que estamos, que es tan grande el dolor que nadie tiene una palabra para mí en este momento. Sin embargo, Jeremías se levanta. Jeremías da una palabra y les dice algo bien importante. Aprendan a ustedes a vivir en lo que va a ser después considerado como la diáspora. Aprendan a vivir en la diáspora. Y la palabra diáspora no aparece aquí, se creó después. Tal vez es una palabra nueva para algunos de nosotros, pero diáspora significa aprendan a vivir en la dispersión. Ese es un concepto que se inició aquí y con otras dispersiones que vivieron los judíos. Y hasta en la misma actualidad, cuando uno habla de grupos judíos que no viven en Israel, uno menciona la palabra diáspora, la diáspora judía. Sucede con otros grandes grupos de refugiados, exiliados, como los armenios, por ejemplo, los palestinos, los españoles o los cubanos. ¿Para qué les cuento? Yo conozco eso. Puedo hablar de una diáspora porque yo también la conozco. Así que en todo este contexto, aunque no aparece la palabra diáspora, aparece la palabra exilio, pero lo que viene ahora es un nuevo mover, muévanse del exilio que están viviendo y yo les voy a decir cómo entrar a lo que sería la diáspora. Y la diáspora es cuando te dispersas de tu tierra, cuando sales de tu tierra natal, de tu tierra original, pero en vez de vivir en la queja, en vez de vivir en el dolor de lo que tú perdiste, decides usar esa energía para crecer, para prosperar, para unirte a otros y a otras que sienten lo mismo, para resaltar los valores de tu tierra original, en este caso para los judíos, en el caso nuestro de nuestra profesión del reino de Cristo, ¿no? Es cuando comienzas a sentirte parte de una nueva comunidad que te representa y a la vez que cuida los valores y recuerdos de tu tierra, de tu anhelo, de tu primer sueño. Yo creo que nosotros los cristianos vivimos en una suerte de diáspora cuando decimos que nuestro reino no es de este mundo, pero que el reino a la vez entre nosotros está. Y eso es bien importante. Esa tensión creativa, la diáspora, que nos permite vivir con fe, con esperanza, en circunstancias que nunca antes tuvimos.
Diáspora, por ejemplo, es el recuerdo constante de que no estás en casa aún, pero que estás llamado a construir algo nuevo, tal vez una nueva casa. En este sentido, para nosotros sería el recuerdo constante de que no son las condiciones perfectas las que estamos viviendo, pero que estamos llamados a construir ahora, aquí y ahora, algo nuevo, que Dios quiere hacer algo nuevo. Aquí hay simiente de cosas bellas. Miren lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 4. Dice el Señor así a todos los que he deportado en Jerusalén a Babilonia. Y aquí van estos 4 puntos de este pasaje que nos ayudan a construir una nueva mentalidad en medio de esta crisis. Una mentalidad de diáspora. Y ellos son, versículo 5, dice, construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, multiplíquense y no disminuyan. Y cuando lleguen al lugar donde van a estar, entonces al lugar donde yo los he deportado, dice el Señor, entonces pidan por esa ciudad al Señor, porque en el bienestar de ustedes estará directamente vinculado al bienestar de esa ciudad. 4 puntos de este pasaje. En primer lugar dice, versículo 5a, edifiquen casas y habítenlas. Y esto habla del ambiente económico del momento. El profeta parece decirle a los que estaban en aquella ciudad, en aquella otra realidad, no se acostumbren a lo que están viviendo porque no son vacaciones necesariamente, pero tampoco crean que esto es pasajero. Este es un nuevo hogar. Esta es una nueva circunstancia. He escuchado mucho eso. Bueno, cuando lleguemos a la otra realidad, dice alguna gente. Hermanos, hermanas de Puerto Rico, de la Iglesia Bautista Metrópolis, déjenme decirles, ya estamos viviendo la nueva realidad. Puede que este no sea nuestro lugar preferido. Puede que nosotros, tú y yo, no escogimos estar aquí. Pero el Señor nos manda que a cavar cimientos, a construir nuevas cosas, a desarrollar el espacio lo mejor posible, a vivir lo mejor que podamos, en fe, amor, en esperanza, porque esto es lo que tenemos. Imagínense que todos nos crucemos ahorita mismo de brazos, que empecemos a lamentarnos, a suspirar por la vida anterior que teníamos, que sin máscara, que podíamos movernos, que íbamos a la playa, que paseábamos por países, que tomábamos cruceros. Ay, ay, ay. Cada parte de nuestra vida aquí ahora es tan valiosa como lo que fue anteriormente, amados hermanos. Así que estar exiliados en Babilonia no es lo que nosotros escogimos. Estar exiliados en nuestras casas, estar encerrados en nuestras casas, estar trabajando con máscaras, estar saliendo con máscaras, no es lo que nosotros escogimos. Es lo que nosotros tenemos. Y tenemos que trabajar con eso. Así que construyamos casa y vivamos en este espacio, en un refugio sagrado. Hagamos de este tiempo un refugio sagrado también para Dios. ¿Qué podemos aprender de esta crisis? Bueno, en el ámbito económico tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir produciendo con lo que tengamos. Y tenemos que inventar nuevas formas de salir adelante en el ámbito nuestro en el que estamos viviendo en este tiempo. Una segunda, dice, recomendación para salir del exilio y pensar en la diáspora es, versículo 5b, dice, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Esto es un ambiente cultural. Todo lo que sea la comida está relacionado con un ambiente cultural y yo sé que muchos de ustedes son amantes de la comida, como yo también lo soy. Así que aquí hay un ambiente cultural del que se nos está hablando. Adáptense al ritmo de las estaciones y del clima. Sean parte de la vida en este lugar, no sean parásitos. No traten de que alguien resuelva la circunstancia por ustedes. Hermanos, el gobierno no va a hacer nada por nosotros. El gobierno lo que puede hacer es tratar de subsistir, de cuidar a la gente, poner la seguridad en el país, asegurar ciertas cosas. Pero no nos va a poner el plato de comida en la boca en este tiempo. No esperemos que otra gente nos alimente. Tal vez hay que pensar en el pedacito de terreno que tenemos detrás de la casa. Tal vez necesitamos regresar a una mentalidad más agrícola. O por lo menos más urbanamente agrícola. Si usted vive en la ciudad de ahí de la Loza, como alguna gente dice, aunque por ahí por Trujillo Alto hay un poquito a veces de tierra, ¿verdad? En las casas. Y si no, hay que inventar nuevas formas creativas. Aprendan a ser hábiles, les dice el profeta, en el cultivo de frutos, de vegetales, en lo que esté dando ahora. Aprendan a ser efectivos en cómo manejan lo que consumen diariamente. Y ahí tenemos que mirar nuestra propia cultura de iglesia, de casa. ¿Qué cosas de mi cultura me aportan? Pero ¿qué cosas de mi cultura en este tiempo no me están aportando? Por ejemplo, los latinos somos muy dados a desesperarnos,
a seguir las noticias falsas, ¿verdad? Esas son cosas de nuestra cultura que tienen que ver con nuestras pasiones internas que tenemos, que son muchas. Los latinos somos muy apasionados. Pues cuidado con eso, porque en épocas como esta, ese tipo de apasionamiento lo que nos puede traer es simplemente un desbalance emocional también. Así que cuidado con lo que hacemos, pero plantemos cosas que sí podamos comer, ¿verdad? En ese ambiente. El versículo 6 dice, casaos y engendrad hijos e hijas. Eso tiene que ver con el ámbito relacional. Las personas entre las cuales están viviendo ahora, le estaba diciendo el profeta, no están por debajo de ustedes ni están por encima de ustedes. Así que si ellos están casándose y dándose matrimonio, hagan ustedes lo mismo. Aunque sea en medio de la crisis, le dice el profeta, no dejen de valorar lo importante de la vida. Hay cosas que tienen que continuar. Hay valores que están en nosotros, ¿verdad? Que tienen que continuar. Y uno de ellos tiene que ver con que la raza humana tiene que seguir adelante. Y tú y yo somos parte de esa raza. Así que si ustedes tenían planes de boda, no lo sigan aplazando, ¿verdad? Van a tener que celebrarlos con nasobuco incluido. La vida tiene que continuar en muchas áreas. Casaos y engendrad hijos e hijas. Eso le dice el profeta. Para pasar de una mentalidad de exilio a una mentalidad de diáspora, necesitamos pensar en que la raza humana tiene que seguirse reproduciendo. Tiene que seguir adelante. Y tenemos cosas que no podemos, que no son negociables, que tienen que seguir pasando. Qué importante eso para nosotros. Por ejemplo, la iglesia. La iglesia es parte vital, es la sangre vital de la humanidad, creo yo, la iglesia. Brian McLaren, un autor que sigo mucho y que conozco personalmente, dice, la iglesia no existe para el beneficio de sus miembros, la iglesia existe para equipar a sus miembros para beneficio del mundo. La iglesia existe para declarar la verdad acerca de la comunidad, de la espiritualidad y de la misión, dice Brian McLaren. Y eso es una buena lección para nosotros. ¿Para qué existe la iglesia en este tiempo? Tiene que seguir existiendo, como ha existido para la comunidad, para la espiritualidad, para la misión de Dios en este mundo. Qué importante que podamos decirlo junto con McLaren y también anunciarlo en un tiempo difícil como este. Y por último dice, procurad la paz en la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella. Es un ámbito espiritual, un ámbito social. En ese lugar, en este momento, en ese lugar para los judíos y en este momento para nosotros donde estamos, hay que cultivar una vida espiritual rica que impacte a la comunidad. Así que no pueden dejar ustedes de reunirse en sus llamadas de domingo, de reunirse también en las llamadas en la semana, de orar los unos por los otros, de participar junto con vuestro pastor en los ayunos, en los momentos que los está llamando. Usen sus herramientas espirituales para seguir promoviendo ese shalom, ese bienestar integral, esa salud holística, ese equilibrio espiritual, físico, material, emocional. Hagan sentir su influencia, amados hermanos, la influencia espiritual de la Iglesia Metrópolis en este momento, en este lugar, bendiciendo a toda la gente con oraciones. Busquen vivir una vida espiritual profunda, que el Espíritu los use. Pídanle al Señor, pedid y se os dará, dice la palabra. Así que pídanle al Señor que les dé un espíritu de consuelo, un espíritu de amor, que aumente vuestra consolación hacia los demás por el teléfono, en los medios que tienen, porque hay que hacerlo. Porque mi vida espiritual debe ser transformada en medio de esta crisis. Debe de transformarse. Nuevas herramientas espirituales debo usar para promover el shalom de Dios ya que estoy encerrado en la casa. Así que, amados, el exilio, la crisis, la pérdida, el cambio no es algo que debemos rechazar, es más bien que debemos acoger, porque ya no estamos más en casa en la que nos habíamos acostumbrado a estar. Ahora tenemos que buscar hacernos una casa, un nuevo lugar y salir de lo que sería el lamento del exilio a el vencimiento en la diáspora, al triunfar en una diáspora, en crear un grupo que celebre lo que éramos y que a la misma vez se proyecte hacia el futuro. El propósito del hombre y de la mujer de Dios en este tiempo no es pasar la crisis, no es estar cómodo en medio de la crisis, amados hermanos y hermanas, sino es aprender de la crisis, cómo vivir más profundamente, cómo desafiar esta crisis con un estilo de vida basado en los valores del reino. Y ese estilo de vida se encuentra en la comunidad y lo tenemos que descubrir tú y yo. Nos lo ha dado el Señor y es ser diáspora. Dice Brian McLaren, a quien también leo, dice, una espiritualidad que no es individualista. Una nueva espiritualidad que no es espiritualista.
que no es espiritista, sino que es comunitaria, que se hace en secreto, pero que debe ser llevada proactivamente a toda la comunidad. Así que en medio de la diáspora, de la dispersión, el Señor nos dice: confíen en mí, tengo planes, tengo buenos planes, descansen en mí, dice el Señor. Permanezcan en mí. Sé lo que está sucediendo en los hospitales, dice el Señor, y en las calles. Yo sé tu sufrimiento. Yo sé que no pudiste tener las vacaciones que estabas soñando tener. Yo sé que se te han ido poco a poco los ahorros. Yo sé que tienes dolores internos. Yo sé que se te hace difícil vivir incluso con tu propia pareja en este tiempo. Pero yo tengo planes para tu curación, dice el Señor. Yo tengo planes para tu redención, porque son planes para tu bien y no para un desastre. Cuando vivimos en las manos del Señor, podemos sentir eso. Miren el versículo 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Me dejaré encontrar, dice el versículo 14, y los haré volver del cautiverio. Y ese es un plan perfecto para nosotros. Es un plan perfecto para nuestro mundo en este tiempo. Descansar, confiar en que el Señor conoce los planes, porque Él los hizo. Pueblo de Dios, santos de Metrópolis, aprendan esto. La vulnerabilidad es una buena palabra. La fragilidad es una palabra correcta en este momento. Al contrario de los mensajes triunfalistas que nos hacen soñar con pasados que no fueron tan gloriosos, los hijos de Dios debemos de vestirnos de cilicio, de humillarnos, hacernos frágiles en un momento como este, porque toda redención comienza con una frase: si mi pueblo se humillare. Y ese es el principio de ser diáspora. Reconocer que perdimos mucho, hemos perdido mucho ciertamente, pero Dios tiene planes para nosotros. Además, esos buenos planes tienen la intención de darnos un futuro, una esperanza que son comunes. Tener un futuro no significa certeza total en el presente, significa tener una esperanza. Significa tener una esperanza. Y esa esperanza no significa necesariamente vivir sin dolor, pero sí significa que Dios tiene un plan y que Él va a seguir el plan que Él hizo, no yo, que Él hizo. Como el pastor que inspiró a Martin Luther King, a veces peleamos con ese sueño, con ese plan de Dios. Un magnífico pastor, predicador, hombre de oración y de contemplación, que se llamaba Howard Thurman. Se llamó Howard Thurman. Yo leo mucho también de Howard Thurman. Y Howard Thurman dijo, y yo cito: Dios está haciendo espacio en mi corazón para la compasión, para la humildad. La conciencia de que donde comienza mi vida es donde comienza también tu vida. La conciencia de que la sensibilidad a tus necesidades no puede separarse de la sensibilidad a mis necesidades. La conciencia de que las alegrías de mi corazón nunca son solo mías, ni tampoco mis penas. Lucho contra lo que Dios quiere hacer en mi corazón y a veces quiero que me deje solo. Quiero que mis límites permanezcan fijos, que no sean molestados. Pero incluso ahora, cuando me dirijo a Él en la quietud, su trabajo en mí es siempre el mismo. Dios está trabajando, expandiendo los límites de mi corazón. Quiera Dios expandir hoy los límites de nuestros corazones. Quiera Dios hacernos pasar de la desesperanza a la esperanza, de la inmovilidad a la acción, de la protesta, de la angustia personal, del exilio, a la transformación de vivir en la diáspora. Y yo quiero que tú te unas a ese pensamiento. Necesitamos aprender a vivir que nuestra nueva realidad es la realidad. Es nuestra diáspora. Ahora abracémonos, busquémonos los unos a los otros, creamos en nuestro Dios, levantemos la esperanza porque Él tiene planes y ya están hechos. Y salgamos adelante, venciendo como la iglesia de Cristo, que ni las mismas puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Que Dios les bendiga, amada Iglesia Bautista de Metrópolis. Mi oración con ustedes, Padre Celestial, mira a tus hijos e hijas de Metrópolis, cómo se esfuerzan en creerte y en salir adelante, aun cuando las noticias de la politiquería, las noticias de las peleas partidistas, las noticias de los malos trabajos de ministerios, las noticias de
el desastre económico de la isla, siguen adelante, pero ellos han decidido creerte a ti, levantar su mirada, han decidido no quejarse y decir: no vamos a hacer más exilio quejumbroso, vamos a hacer una diáspora triunfante y queremos ser conocidos por ser aquellos que prevalecen, aquellos que tienen mensaje de fe en momentos de crisis. Y no vamos a creerle a los profetas del desastre, a los agoreros del fin del mundo. Vamos a creerle a aquel que nos dijo que hace cielos nuevos y tierra nueva. Bendice a mis amados hermanos y hermanas de Metrópolis. Dale fe para este tiempo. Levanta sus almas y permíteles sembrar, cultivar, dar en casamiento y casarse. Permíteles vivir vidas abundantes en este tiempo. En Cristo Jesús, Señor de la iglesia, oramos y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Mi abrazo cariñoso, mi saludo. Pronto estaremos juntos y nos daremos físicamente ese abrazo porque somos gente de fe. Así será. Amén.